Hola a todos, mi nombre es Cristina Alfonso y junto a mi compañera Anabel Medero presentaremos la comunicación titulada Mediación intercultural entre las culturas china e hispana. Y esto se hará a través de las dimensiones culturales propuestas por Hofstede en el aula de él. Para empezar, es importante que destaquemos algunas de la justificación y de la necesidad de este tipo de investigación. Lo primero es importante determinar cómo las diferencias culturales pueden ser las causantes de los incidentes críticos interculturales. Llamemos incidentes críticos como esas situaciones conflictivas, producto muchas veces de los choques interculturales, que hacen pues que una situación se genere de forma violenta o con malentendidos o con enfrentamientos que hacen pues que las culturas se distancien. Por eso hemos decidido y hemos considerado importante y necesario identificar las percepciones culturales que se tienen en estas dos culturas, sobre estas dos culturas, pero desde el punto de vista de los ciudadanos, pues desde la cultura china. Y para ello vamos a trabajar con las dimensiones culturales. Todo esto para llegar a lo que sería una propuesta de mediación intercultural. Bien, para poder seguir esta línea, debemos, por supuesto, establecer y sentar una base teórica. Esta base teórica la hemos dividido en tres partes. La primera de ellas vamos a establecer las dimensiones culturales, que será pues el soporte teórico principal de esta investigación, ya que además sirve de base para el diseño del instrumento de recolección de datos. Pues como pueden observar, esta teoría propuesta por Hofstede establece 6 tipos de dimensiones. Cada una de ellas abarca un campo de los diferentes comportamientos socioculturales que puede tener una cultura. El primero de ellos es la distancia de poder y se refiere entonces a esas posibles relaciones o, por el contrario, el distanciamiento que puede existir entre personas de distintas culturas o incluso dentro de la misma cultura, pero siempre por la jerarquía que puede dar ese poder social. En segundo lugar, tenemos la percepción del individualismo y del colectivismo, en el que este autor afirma pues, que hay culturas que están, por supuesto, centradas en intereses personales, en intereses propios, y hay otras culturas que, precisamente por su tradición, están más enfocadas a todos aquellos objetivos que vayan a favor de su colectivo, de su cultura, de su sociedad. La tercera dimensión que se propone es la masculinidad y la feminidad, que no tiene que ver con los géneros, sino de la forma en que se representan estos géneros. El autor presenta la masculinidad como aquella percepción mucho más objetiva, tangible, menos vinculada con la parte emocional, porque de esa parte se encarga la feminidad. Es decir, estamos hablando, es que se establece como un elemento de masculinidad, pues todos aquellos factores mucho más objetivos y concretos y más femeninos como aquellos factores más emocionales, más sensibles y afectivos. La cuarta dimensión se refiere a la aversión a la incertidumbre y esto tiene que ver con qué tanto, dentro de una cultura, qué tanto estamos dispuestos a asumir riesgos o hacer esos cambios drásticos o radicales en lo que sería pues el desarrollo, ¿no? de nuestra vida en una sociedad específica. Luego tenemos que está un poco pues, relacionada la quinta dimensión que se refiere a la orientación a largo o a corto plazo. Y esto tiene que ver con la capacidad, la habilidad o hasta el interés que tengamos por planificar pues, el desarrollo, ¿no? o nuestras acciones. Es decir, se establece que hay culturas en donde pues, hacer un mm, plan de vida, plan de vacaciones, plan de trabajo, plan de crecimiento profesional, es muy importante, mientras que hay otras culturas donde pues a lo mejor se hace de forma más improvisada y de una forma más espontánea.
Y finalmente, la última dimensión se refiere a la complacencia y a la moderación, que tiene que ver entonces con la calidad de vida, con el hecho de asumir o aceptar pues, que nuestra cultura tiene una característica específica y que estamos conformes pues, o no, o un poco con esa calidad de vida que tenemos en nuestra cultura. Bien. Todas estas dimensiones obviamente podrían entenderse dentro de un proceso de interculturalidad y debemos entender la interculturalidad como un método que en primer lugar intenta evitar el etnocentrismo, es decir, evaluar las acciones de otras personas desde nuestra perspectiva, desde nuestra cultura, porque obviamente pues allí ya estaríamos hablando de una altísima posibilidad de incidentes críticos interculturales. Y por eso es importante que se busque la conexión entre estas culturas. Ahora bien, hay conceptos que en su momento y en la evolución de esta conceptualización se han entendido como una solución, pero realmente no han resuelto esta problemática, ¿no? de enfrentamiento. Y el primero de ellos es el multiculturalismo, en el que sí es cierto, se asumen las diferencias, se respetan las diferencias, pero se queda allí, es simplemente el reconocimiento de la diferencia. Y en ese momento, pues todavía no estamos hablando de conexión. En cambio, ya en la década de los 90 empieza a hablarse del interculturalismo que funciona de una forma diferente al multiculturalismo porque ciertamente da el paso que hace falta, que es la convivencia en la diversidad. Es decir, no solo entiendo que eres diferente, sino que soy capaz de conectar contigo, que soy capaz de convivir contigo y eso, por supuesto, tiene como punto fundamental la búsqueda de lo común, tal como lo establece Jiménez Romero en el momento de conceptualizar la mediación intercultural. Por ello, es importante que se entienda que esta investigación intenta hacer ese análisis de las dimensiones culturales buscando, por supuesto, como meta la interculturalidad, sabiendo que existen diferentes tipos. Una interculturalidad preventiva, que es la que facilita el acercamiento, una mediación rehabilitadora, que es aquella que funciona o que se activa para la resolución de los conflictos o de tensiones, y la transformadora, que ya pues se debe entender como un proceso de creación, como tal, para lograr esta conexión. Bien, en esta investigación que forma parte de un estudio longitudinal, se ha seleccionado una muestra de 14 profesoras, de 14 docentes de chino como lengua extranjera, que se encuentran trabajando en la Universidad de Las Palmas, específicamente en el Instituto Confucio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Son profesoras en edades entre 25 y 52 años y que actualmente además estudian español como lengua extranjera como parte pues, del convenio entre las universidades, entre la Universidad China y la Universidad Española. Pues estas profesoras que además de cumplir con su docencia, hacen vida en inmersión en español, pues están en diferentes niveles. Estamos hablando de un nivel inicial, más avanzado como es el A2, pero también hay un grupo de ellas que ya están en un nivel intermedio, como es el B2. Bien, para la obtención, la recolección de los datos, se ha diseñado un cuestionario de 12 preguntas en el que se establecen características de esas 6 dimensiones, es decir, las preguntas van relacionadas con cada una de las dimensiones culturales. Se ha hecho a través de una escala de Likert con respuesta cerrada y al final se ha hecho un análisis descriptivo. Bien, los resultados son, en primer lugar, con respecto a la dimensión referida a la distancia de poder, se les ha preguntado qué posibilidades hay que exista una relación de amistad entre el empleado y su jefe. Como se puede observar en la cultura hispana, recuerden, esta es la percepción de estas profesionales chinas, ellas consideran pues que es muy posible
Es decir, casi siempre puede existir esta relación de amistad en la cultura hispana. Sin embargo, en la cultura china, ellas creen que algunas veces. Y en este sentido podemos ver que existe una diferencia entre la percepción que tienen sobre esta dimensión. Con respecto a la segunda dimensión, que se refiere al individualismo y al colectivismo, también es evidente la diferencia que existe entre las percepciones culturales, ya que cuando se le pregunta qué es lo más importante, si pensar en metas propias o en metas para su colectivo, ellas consideran que dentro de la cultura hispana lo más importante es pensar en metas propias, en intereses propios y personales. Sin embargo, en la cultura china, ellas consideran que lo más importante y que generalmente se piensa en el colectivo, con lo cual tenemos una clara diferencia entre el individualismo y el colectivismo. Con respecto a la dimensión 3, masculinidad y feminidad, ellas consideran que en el ámbito laboral, tanto en la cultura hispana como en la cultura china, es muy importante, o lo más importante es el salario, más que con la contribución a la sociedad. Y en este sentido vemos que existe algo en común. Es decir, ya encontramos un elemento que para la percepción de estas profesionales chinas, pues es semejante, tanto en la cultura china como en la cultura hispana. Con respecto a la aversión a la incertidumbre y si se asumen riesgos para crecer profesional y personalmente, también podemos hablar de una similitud, ya que ellas consideran que tanto en la cultura hispana como en la cultura china, algunas veces se asumen riesgos, pero la única diferencia es que existe un porcentaje dentro de la cultura china, pues que digo que pocas veces, pero realmente los resultados se acercan bastante, con lo cual podemos hablar también de un elemento en común. Con respecto a la orientación de largo y corto plazo, vemos una diferencia. Porque se habla de la planificación de esas metas y de esas acciones futuras, y ellos consideran pues que en la cultura hispana la mayoría considera que algunas veces se planifica, es decir, que consideran que la cultura hispana es más espontánea, puede improvisar más sobre sus planes o algunas acciones. Sin embargo, en la cultura china, la mayoría considera que es muy importante la planificación a largo plazo. Finalmente, como última dimensión, la complacencia y la moderación, existe también una clarísima diferencia entre ellas cuando se habla del estilo y la calidad de vida que hace que las personas se sientan felices. Y ellas consideran, si sumamos realmente entre el siempre y el casi siempre de la cultura hispana, pues consideran que es muy importante que la calidad de vida hace que las personas se sientan felices. En cambio, en la cultura china, ellas consideran que realmente algunas veces la misma calidad de vida tiene que ver con la felicidad. Y entonces aquí vemos también una clara diferencia de esa percepción que tienen del estilo de vida tanto en la cultura hispana como en la cultura china. Bien, con estos resultados es posible pues, establecer y crear una propuesta de mediación intercultural. A continuación les presentamos un modelo de lo que podría ser una actividad de mediación intercultural en el aula de L, porque la idea, como ya se ha dicho, es identificar, crear esa conexión. Y para ello entonces podemos proponer actividades como, por ejemplo, identificar a través de estas imágenes qué cultura, ¿no?, está más ejemplificada, si la china o la hispana, según los distintos comportamientos, ¿no?, según lo que ellos están viendo en la imagen. Luego también podríamos pedirles describir otros comportamientos socioculturales que sean similares o sean diferentes, tanto pues en esa cultura de origen como en la cultura meta. Y finalmente sería muy interesante que en el aula de L, pues a través de una simulación, de un roleplay, los estudiantes pues, pudieran representar estas situaciones para luego establecer conclusiones.
Finalmente, pues pueden establecerse como conclusiones pues que existen unas claras diferencias y similitudes en la cultura china y la cultura hispana, que los resultados de las percepciones rompen muchas veces con los estereotipos de la cultura china porque ellas mismas han podido explicar estas diferencias, ¿no? de sus percepciones en el que pues se ven que en algunos casos se acercan las culturas y en otros casos se alejan. Esto nos ha permitido pues establecer esas diferencias y crear estas diferencias y estas similitudes para poder favorecer la mediación cultural y que nos permita desarrollar actividades de mediación en el aula de L, los cuales es un factor importantísimo para poder lograr y llegar a esa interculturalidad en el aula. Muchísimas gracias por su atención y como saben pueden hacer los comentarios y las preguntas que consideren para poder intercambiar opiniones. Muchísimas gracias.